para ver toda la cobertura funcional de la solución de Real Estate flexible de SAP. ¿Qué temas vamos a tratar en la agenda de hoy? Pues bueno, en un primer punto será una introducción, luego pasaremos a ver cómo cubrimos desde Real Estate flexible la parte de Corporate Real Estate, Commercial Real Estate, más enfocado a inmobiliarias, se hará desde el CRM que utilizamos actualmente. Luego pasaremos un poco a la parte analítica de Real Estate, el Real Estate Cockpit, y luego pues daremos una pincelada sobre cómo cubrimos la nueva normativa IFRS 16 desde nuestra solución de gestión integral de contratos de Real Estate flexible. Para acabar pasaremos por el Cloud for Real Estate y cómo utilizamos la solución Cloud para, bueno, también temas de gestión de Real Estate. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, como supongo que ya sabréis, Real Estate es una parte integrante de nuestra suite financiera dentro del ERP de SAP. La suite financiera está dividida en varios pilares y, pues bueno, uno de ellos, en esta parte que vemos recuadrado en rojo, vemos aquí Real Estate Management. ¿Qué queremos decir con esta diapositiva? Bueno, que es parte íntegra de la solución. No hace falta construir ningún tipo de integración. Es una parte que activaremos dentro de nuestra solución y tendremos ya cobertura total de Real Estate. Hay partes que integran luego con activos, integrarán con finanzas para los flujos de pago, con controlling para el control de costes, etcétera, etcétera. Toda esa integración es nativa y viene dada por estándar con la solución. ¿Qué cubrimos en la solución de Real Estate? Pues bueno, así siguiendo un poco el flujo lineal, inversiones y construcción. Esto no es parte integrante de Real Estate. Real Estate en sí cubre la parte de gestión de inmuebles y gestión de espacios y traslados. Y luego hay otros 3 puntos, inversiones y construcción, mantenimiento y reparaciones y energía y seguridad, que son otras funcionalidades que ya existen en el ERP y de las cuales nos aprovechamos desde Real Estate flexible para poder ampliar nuestra funcionalidad. De manera que inversiones y construcción se llevará desde el módulo de PS, de proyectos, pero bueno, adjuntando a nuestros objetos de Real Estate los datos maestros de estos módulos de PS, pues podremos tener esa visión dual. Podemos ver, pues a lo mejor en un proyecto de construcción de un inmueble, ver cómo va ese proceso de construcción en todo momento y pues qué costes estamos teniendo en cuenta y cómo, bueno, comparamos esos costes reales contra el presupuestado, etcétera, etcétera. De igual modo, mantenimiento y reparaciones. Es el módulo de PM del ERP, no es parte de Real Estate. Pero también, adjuntando el dato maestro de PM, la ubicación técnica, a nuestros objetos de Real Estate, podemos ver pues, qué planes de mantenimiento se han programado para ese objeto en cuestión, para esa ubicación técnica. Podemos ver qué notificaciones o qué órdenes de trabajo hay abiertas para, por ejemplo, un aire acondicionado dentro de nuestro RP, etcétera, etcétera. Y por último, energía y seguridad. Pues lo mismo, podremos engancharnos a contadores y podemos ver el consumo en tiempo real de nuestros edificios. Aquí es un poco lo mismo, ¿vale? Explicaros un poco cada una de las partes. Vemos que los últimos tres pilares serían estas partes que utilizamos, o esta funcionalidad que utilizamos desde fuera del RP para dar soporte desde un punto de vista de Real Estate, y luego integrante en nuestra solución tenemos la parte de gestión de inmuebles, donde pues podemos dar cobertura a toda la gestión contractual, no solo de contratos de leasing y de lease out, es decir, de arrendamiento, sino también pues contratos de venta, contratos de servicios, fianzas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la gestión de espacios, utilizando una de las vistas que tenemos en Real Estate llamada vista técnica, vista arquitectónica, pues podemos gestionar todos nuestros espacios, ver qué tipo de espacio estamos gestionando, cuánto nos está costando tenerlo vacío o cuánto nos está costando ocuparlo, etcétera, etcétera. Y luego pues también desde aquí podemos gestionar mudanzas, podemos gestionar la reserva de salas, etcétera, etcétera. Luego iremos más en detalle en estos 2 pilares. Pero bueno, los últimos 3 vamos a dejarlos aquí. El otro día sí que se vieron, pero hoy debido a la restricción de tiempo vamos a tener que dejarlos aquí. Simplemente que sepáis que, bueno, puedo hacer uso de esta funcionalidad ya existente. Vamos a pasar
a las soluciones y real estate flexible, la parte corporativa, ¿vale? La parte corporativa, ¿a qué se refiere? Nosotros, como empresa, cómo gestionamos nuestros espacios que tenemos nosotros en propiedad o alquilados, pero bueno, nuestros espacios. No queremos ofrecer esos espacios en alquiler o ofrecer esos espacios para la venta, sino que, bueno, pues queremos monitorizar cómo estamos nosotros haciendo uso de nuestros espacios propios, ¿vale? Empezamos por gestión de inmuebles. Como ya os he dicho, esto trata de gestionar todos los alquileres, incluyendo también bueno, la parte más financiera de estos alquileres, pues los flujos de pagos o cobros, incrementos del alquiler y bueno, luego pues ciertas condiciones que pueden estar basadas en ventas o cambio de plazos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a gestionar desde aquí? Pues bueno, como ya os he comentado, una gestión de contratos tanto de leasing como de lease out, como contratos de venta, como otro tipo de contratos, ¿vale? Pues contratos más de servicios o de fianzas, etcétera. Vamos a poder gestionar fechas críticas. Aquí ya no solo entran el control de cuándo empieza un alquiler y cuándo acaba, sino también pues bueno, otro tipo de fechas que entran en juego y que cuando gestionamos un gran volumen de contratos se hacen bastante difíciles de gestionar. Un ejemplo, pues bueno, condiciones de renovación, a lo mejor si se nos pasa una condición de renovación el contrato vence y tenemos que volver a rehacerlo, o condiciones de terminación en caso de no efectuar una condición de terminación cuando debemos, pues habría que estar a lo mejor un año más en un edificio en el que no querríamos estar. Entonces, bueno, cuando el volumen de contratos es muy grande, esta gestión se hace bastante más densa y difícil. Gestión eficiente de condiciones de alquiler, sobre todo en contratos de inmuebles, pues bueno, al final estas condiciones pueden ser bastante complejas, pueden tener reglas de cálculo bastante complejas, como he dicho, y pues necesita una herramienta bastante flexible que nos permita, pues eso, poder modelar en nuestro sistema toda esa casuística de posibles condiciones que pueda haber. Gestión de interlocutores. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo realizamos mediante el BP, el Business Partner. Y desde aquí podemos gestionar pues no solo el proveedor o el cliente asociado a una cuenta de proveedor y cliente respectivamente, sino también pues otro tipo de interlocutores que puedan interactuar y que puedan tener cierta relevancia para nuestro contrato, ya sean pues administradores, ya sean pues a lo mejor el hermano de nuestro arrendador, que en caso de no poder contactar a nuestro arrendador tendríamos que contactar a esa segunda persona de contacto. Entonces, bueno, pues podríamos definir roles para estos diferentes interlocutores de manera que pues los pudiéramos tener mapeados en cada uno de nuestros contratos. Y luego desde aquí, pues de nuevo, pues, como ya os he comentado, podemos gestionar, pues en caso de contratos de leasing, podemos gestionar todo el cash flow de pagos, todo el cash flow de cobros en caso de contratos de lease out y bueno, pues también toda la liquidación de alquileres y gastos de mantenimiento de áreas comunes, el llamado Service Charge Settlement, que sería pues al final todos esos gastos comunes a lo mejor de limpieza, pues saber imputarlos a las diferentes partes requeridas de una manera eficiente. ¿Va? Entonces, bueno, pues toda esta distribución de costes también se hace con esta herramienta. Una pequeña pincelada sobre los datos maestros que intervienen. Tenemos en Real Estate dos tipos de dato maestro, ¿vale? O dos tipos de vistas del dato maestro. Siendo el dato maestro el objeto de Real Estate, ya sea pues un edificio, un terreno o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a tener por un lado la vista de uso, que es la vista más económica, por así decirlo, y más de gestión. Es una vista obligatoria que tenemos que usar siempre para cada uno de nuestros objetos de Real Estate y que irá vinculada a una sociedad financiera, a una sociedad FI. Por otro lado, vamos a tener la vista arquitectónica, una vista más técnica en la cual pues haremos uso de planos CAD, de sistemas GIS para añadir información a esta vista y que bueno, utilizaremos pues para una operativa mucho más técnica y menos contable o menos financiera que la vista de uso. Esta vista de arquitectura es opcional y bueno, pues podemos utilizarla en caso de requerirla y tendremos que pues linkarla de algún modo a la vista de uso, mapeando mapeando esta vista a la vista de uso. Pasamos al siguiente slide. En los contratos en real estate.
Bueno, pues un contrato irá asignado a un tipo de contrato que tendremos que definir. Pues este contrato será un contrato de lease-in, un contrato de lease-out, un contrato de ventas, lo que sea. Tendrá una duración, una fecha de inicio, una fecha de final, unas condiciones, pues tendrá una renta fija, a lo mejor puede tener unos costes iniciales de adecuación de ese inmueble, podrá tener condiciones de venta variables y luego, bueno, pues se podrá tener condiciones de renovación, condiciones de terminación, reglas de ajuste. ¿A qué nos referimos con esto? Pues índices como por ejemplo IPC, nuestro contrato puede estar sujeto al IPC de manera que pues cuando haya cambios en el IPC a partir de un cierto porcentaje, pues las condiciones de renta de ese contrato pues cambiarán. Y luego, bueno, la gestión documental, el DMS que viene de serie con nuestras soluciones que permite pues adjuntar archivos, documentos a nuestros objetos, a nuestros contratos. Una vez tenemos todos estos datos ya definidos, habrá que definir el objeto real estate que vamos a asociar a este contrato. A lo mejor este contrato es para un inmueble o es para un terreno de cara a hacer parkings, o puede ser, bueno, pues cualquier tipo de objeto de real estate que decidamos, pues puede asociarse a este contrato. Interlocutores, los que hemos comentado antes, mediante el BP, pues habrá que asignar un interlocutor. Siempre, en la mayoría de los casos, habrá que asignar pues una cuenta de mayor a la cual se asignarán todo el flujo de pagos o de cobros. Y podremos asignar también pues objetos más analíticos de cara pues, a una trazabilidad también analítica, centros de coste, órdenes internas, etcétera. Una vez tenemos definido toda esta parte del contrato, pasaremos a la activación de ese contrato. Activaremos el contrato y este contrato empezará pues a generar cash flows y pues eso, empezará a desencadenar una serie de procesos. Además de procesos de correspondencia también que pueden generarse desde el contrato, ya sea correspondencia interna para que a nosotros nuestro sistema nos avise de qué notificaciones o qué avisos tenemos que llevar a cabo en cierto momento. Tienes que llevar a cabo esta condición de renovación o esta condición de terminación, tienes esta opción. ¿Vale? Pues esto también lo genera el sistema, o tanto avisos a terceros de fuera del sistema de, pues, por ejemplo, hacer, por ejemplo, procesos de running, recordar a nuestros arrendatarios que tienen que pagarnos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues desencadenará internamente una serie de procesos, como pueden ser pues las contabilizaciones de los pagos, pues gestión de partidas abiertas, posibles reclamaciones o disputas, la parte de control de real estate, a lo que tenemos asociados esos datos maestros de real estate, y luego pues una integración con activos fijos. Al final, pues esos inmuebles a lo mejor que son nuestros, están en nuestra posesión, pues podemos linkarlos también a ese contrato. Incluso ahora con IFRS 16 también se pueden crear esos activos directamente desde el contrato. Pasamos a la parte de gestión de espacios. Es una gestión, pues como ya os he dicho, más técnica y hace uso de esa vista de arquitectura de la que se ha hablado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí básicamente hay tres partes principales, pero primero, bueno, ¿cuál es el flujo de proceso a la hora de gestionar los espacios? En un primer punto vamos a tener que definir el espacio sobre el que queremos realizar pues diferentes acciones, ¿vale? El espacio arquitectónico. Una vez ya está definido, tendremos que asignar pues, los diferentes empleados, los diferentes centros de coste, los diferentes objetos relevantes. Y ya una vez empezamos a operar, pues habrá que ir realizando las imputaciones de costes oportunas, ¿vale? Esa asignación de costes a los objetos de real estate que hemos definido. Va a haber tres partes a tratar. En un primer caso hablaremos de la integración con sistemas GIS, el GIO. Luego hablaremos de cómo integramos con planos CAD, una vista más a nivel de edificio por dentro. Y luego, bueno, como estamos también empezando a integrar con modelos de 3D. Pasamos al primer punto, integración con sistemas GIS. Bueno, aquí hay tres partes a tener en cuenta. En un primer punto tendremos aplicaciones de mapas con las cuales nos integramos, ¿vale? Pues ya sea Google Maps, ya sea Bing, Yahoo Maps, etcétera, etcétera. Entonces haremos uso de esos planos, de esa cartografía definida, pues para utilizarla en nuestro beneficio. Luego, pues hay gente que define diferentes planos, diferente información sobre GIS que nosotros podemos
pues comprar o generar nosotros mismos en nuestros propios sistemas GIS propios para hacer uso de ella. Aquí, por ejemplo, tenemos pues datos demográficos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de personas sin pareja, zonas de España en las que hay un exceso de mujeres sin pareja, o aquellas zonas en equilibrio o con exceso de hombres. Y luego, pues, un mapa que nos permite ver la diferente densidad de población en las diferentes zonas de Madrid. Esta información, por ejemplo, ¿vale? Y ver, pues dependiendo de la densidad también, qué información obtenemos en términos de personas sin pareja. Todo sobre el mismo mapa. ¿Qué haremos ahora? Pues toda esta información también, hacer uso de los planos que ya teníamos, ¿vale? Y la combinación de estas tres capas pues nos dará una información bastante más detallada. Y ahora, sobre esta información que ya hemos construido, esta información GIS, ahora viene lo relevante. Ahora podemos aplicar sobre estos mapas nuestras capas de negocio, nuestros datos del sistema. Bueno, nosotros podremos sobre estos planos establecer, por ejemplo, en este caso, cuáles son nuestros potenciales inmuebles a comprar o cuáles son nuestros inmuebles que ya tenemos situados y en qué zonas, de manera que, pues bueno, luego a lo mejor de cara a comercializarlos, pues podemos tomar una u otra decisión dependiendo, pues eso, del tipo de demografía que hay en la zona, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer? Hemos visto que sobre esa integración con GIS nos permite, pues, sobre esos planos GIS podemos añadir datos de sistema, pero también directamente desde el plano podemos crear nosotros datos en nuestro sistema. Un ejemplo, por ejemplo, de un plano en el que podemos ver pues todos aquellos objetos de real estate que están alquilados, que no están alquilados, que están en propiedad o bueno, pues diferentes casuísticas. ¿Cómo podríamos crear? Por ejemplo, desde aquí tenemos aquí otro tipo de vista, la vista de satélite, y este puntito amarillo que veis es pues un objeto nuestro, una ubicación técnica, ¿vale? En este caso es un enlace con un objeto EPM, con una ubicación técnica, pero bueno, al final podríamos enlazar un objeto EPM o un inmueble. Y desde aquí, pues si nosotros sabemos que a lo mejor ha habido una fuga de agua alrededor de las barbacoas y están inutilizadas, pues podríamos, por ejemplo, crear una notificación, o crear una orden de trabajo de cara a pues arreglarlas, ¿vale? Y entonces esto pues desencadenará una serie de procesos en PM que pues ya se encargarán de resolver, pero crea datos en el sistema. También podríamos a partir de aquí, esta vista a nivel de edificio, entrar directamente a un escalón más y poder entrar a nivel de edificio internamente, ¿vale? Pero esto ya sería en la siguiente punto. Relación con CAD. Podríamos de nuevo saltar desde aquí, saltar desde la vista GIS o directamente ir al plano CAD en caso de no requerir lo anterior. Y bueno, pues aquí directamente todos los planos CAD que nosotros creemos desde nuestro pues, departamento de planos, podremos directamente las diferentes capas, el sistema es capaz de, al cargarlos, pues cargar y localizar todas esas capas de CAD. Y además, de nuevo, sobre estos planos podremos pues asignar datos de sistema de cara a hacer reporting o, bueno, pues directamente también a generar datos en el sistema desde el plano. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo en el que pues, vemos para un cierto edificio cómo están distribuidos nuestros puestos de trabajo o qué empleados hay asignados a cada una de las salas. Podemos pues, ver cuáles están ocupados y cuáles no, qué tipo de espacio es, si es un espacio de oficina, si es un espacio común, si es una cafetería, si es etcétera, etcétera, ¿vale? Y desde aquí, pues asignando, por ejemplo, centros de costes, podemos llevar toda esa trazabilidad de qué nos está costando cada uno de nuestros espacios, etcétera, etcétera, ¿vale? Siento ir muy rápido, pero todavía queda bastante temas que tratar y bueno, hay que ir un poco ligero. Bueno, el tema de traslados también. Esto pues se venía ya gestionando de siempre. Los planes de mudanzas. Bueno, está en alemán el pantallazo, pero los planes de mudanza, pues en un primer momento tendremos que crear ese plan. Hay que ver qué personas queremos mover de un sitio a otro, a qué sitio hay que mover esas personas, si queremos además mover también, por ejemplo, equipamiento, etcétera, etcétera, cuándo vamos a movernos, en qué fechas, y pues bueno, si queremos visualizar toda esta mudanza en un plano CAD, pues ahora os comento algún punto a tratar aquí. Y bueno, pues una vez ya hemos definido todo este plan de mudanza, como vemos aquí en el pantallazo, pues tendremos que activar ese plan de mudanza y pues ver cómo se han generado los movimientos.
Aquí tenemos un pequeño vídeo. Lo que os he comentado, si queremos realizar el plan de mudanzas sobre CAD, de momento tenemos una limitación. Este plan de mudanzas solo se puede generar de momento para movernos en una misma planta, ¿vale? ¿Qué pasaría si nos movemos de una planta a otra o de un edificio a otro o de un edificio, de una planta a un edificio a varios edificios? Al hacerlo desde CAD tendríamos que superponer diferentes planos, ¿vale? Pues aquí en vez de aparecer un planito solo de una planta deberían aparecer pues 5 o 6 o 2 o lo que fuera necesario. De manera que, bueno, la operativa se hace bastante más compleja. Pero bueno, aquí vemos que es un plan, no sé si puedes ver el vídeo, es un plan de mudanzas que hemos definido y queremos mover, voy a poner el puntero, vale, queremos mover a esta persona de aquí, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Hasta una de estas mesas. Lo hemos definido desde el plano. Vemos que aquí, bueno, esto donde veis cost center es una persona, lo que pasa es que por tema de regulación alemana no se puede poner el nombre de las personas en el sistema, de manera que, pues bueno, se les asocia un cost center y desde ahí se gestiona. Pero vamos, aquí podría poner, pues, Pedro o Juan o lo que sea. Y bueno, pues aquí vemos que ese movimiento que hemos definido en el plano lo tenemos ya creado aquí en nuestro plan de mudanzas, ¿vale? Y bueno, pues desde aquí ya podemos empezar a gestionar, añadir diferentes cosas que podamos necesitar, ¿vale? Se os hará luego llegar el vídeo para que lo podáis ver más en profundidad. Pero vamos, al final esta es la idea, ¿no? Poder desde el mapa elegir un punto de inicio, un punto de final y poder pues mover a nuestros empleados que tenemos asignados a esas posiciones, ¿vale? A esos puestos de trabajo. Y luego, bueno, una integración con modelos 3D. Al final esto es ir un paso más allá de la integración con CAD. Pues, al final los modelos 2D nos ofrecen información hasta un cierto punto. En caso de querer ir un paso más allá y utilizar modelos 3D para poder asignar también de nuevo datos de sistema a estos modelos 3D, pues nos permite, pues eso, una operativa muchísimo más ágil. De momento, lo único que podemos hacer es integrar modelos 3D con nuestro sistema, de cara a que nosotros pues, podamos cargar un modelo 3D, como el que ves aquí en la imagen, ¿vale? Y utilizar las diferentes capas con las que hemos definido ese modelo para visualizarlo. De momento estamos trabajando en ello, pero de momento no se puede asignar datos de sistema a estos objetos. Es decir, no podemos decir, bueno, esta habitación que hemos definido aquí o esta sala que hemos definido aquí como en el modelo 3D va a ser un despacho y va a tener asignado a nuestro empleado X. Esto de momento no se puede hacer. O meternos en el plano 3D, darle al botón derecho y decir, aquí está este señor. ¿Vale? Esto de momento no damos cobertura. Pero bueno, se pretende llegar. ¿Con qué integramos? Bueno, pues al final integramos con formatos .dwg, es un tipo de formatos 3D. Los famosos BIM, estamos trabajando en ello, los Building Information Modeling, estamos trabajando, pero bueno, de momento no damos cobertura, aunque bueno, está en roadmap y esperemos lo antes posible conseguir cubrirlo. Vale, desde aquí ya hemos dado explicación a alto nivel a la parte de Real Estate corporativo. Vamos a entrar a la parte comercial de Real Estate. ¿A qué nos referimos con la parte comercial? Bueno, a nosotros tenemos un pool de inmuebles, una serie de inmuebles que queremos comercializar, pues porque somos una inmobiliaria, ¿vale? Ya sea pues queremos ponerlos en alquiler o directamente queremos venderlo. Tradicionalmente, esta operativa se ha realizado a partir del CRM de SAP, el CRM tradicional, por el cual pues bueno, tú podías pues, generar campañas de marketing, generar pues luego pues los diferentes leads que tenemos de pues, posibles partes interesadas en alquilar esos inmuebles, pues podríamos transformarlos en oportunidades, etcétera, etcétera. Pues bueno, toda esta gestión se realizaba por CRM. Nosotros ahora tenemos una nueva solución que se llama Hybris, el CEC, el CEC, que es el Customer Engagement and Commerce, que utilizamos pues, para dar cobertura a toda esta parte. ¿Vale? Entonces, bueno, así a grandes rasgos y rápidamente, ¿qué tenemos? Pues bueno, esto se sienta sobre HANA, aunque es una aplicación cloud, ¿vale? Y entonces, bueno, pues va a constar de 4 pilares principalmente. Por un lado, la parte de ventas, a través de las cuales pues podremos, pues todos esos leads generados en marketing, en las campañas de marketing, pues podremos cualificarlos y transformarlos en oportunidades, gestionar esas oportunidades y pues bueno, realizar
pues una reserva y firmas de contrato. La parte de servicio, que es un poco el postventa o el posalquiler, ¿vale? Pues una vez tenemos a nuestro inquilino viviendo en nuestro inmueble, tendremos que darle servicio, pues si se le rompe cualquier tema, pues al final es una gestión más de ticketing y enviar pues al técnico en cuestión pues a dar el soporte adecuado. Marketing. A mí me gusta verlo como un BW, pero que además es capaz de realizar o liberar campañas de marketing, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto va a ser como un agujero negro de información. Tú aquí le vas a meter información, va a estar chupando información no solo de los otros tres pilares de Sales, Service y E-Commerce, sino también pues de otros sistemas, va a chupar también información de redes sociales. Bueno, pues va a ser capaz de agregar esta información, interpretarla, darle una lógica de negocio y pues generar campañas de marketing acordes a toda esa información que ha conseguido. Y luego, pues bueno, a partir de aquí vamos a tener pues sabores para diferentes industrias, ¿vale? Pues tendremos, pues dependiendo de la industria, habrá diferentes o pequeños cambios de los cuales podremos beneficiarnos. Y bueno, pues todo esto ser capaz de ofrecerlo a partir de muchísimos canales, ¿vale? A partir de tanto web, soluciones móviles, podemos dar soporte desde la tienda, desde, pues, bueno, desde todo tipo de canales, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado comentar la parte de e-commerce. La parte de e-commerce que al final es pues todo el catálogo y pues toda la experiencia omnicanal, ¿vale? Pues recogen la tienda, compra online, recogen la tienda, recogen la tienda, o compra en la tienda, recíbelo en casa, bueno, y todas estas pues tácticas de creación de lealtad de cliente, ¿vale? Y pues esa trazabilidad de todo el cliente para tener pues, una visión 360 grados del cliente que luego se reflejará en nuestra parte de sales y en nuestro CRM, ¿vale? Os quiero enseñar un flujo más o menos en tu end, un poco simplificado, ¿vale? De cómo operamos. Entonces, en un primer momento, nosotros como empresa vamos a definir nuestro catálogo. Aquí vamos a tener todos nuestros edificios en alquiler y al final, bueno, esto pensar que es como un idealista, ¿vale? Entonces, los posibles clientes se meterán en una página web y se encontrarán con esta pantalla que veis ahora mismo, en la cual, pues bueno, tendrán un catálogo en los cuales se verán todos los inmuebles de los que disponemos. Al final, esto tendrá un filtro, ¿vale? Veis pues todos los posibles filtros que puedes establecer. Quiero una habitación que tenga 2 baños o que tenga 3 dormitorios o que tenga tantos metros cuadrados. Y bueno, pues al final utilizará este filtro para seleccionar los apartamentos que más se ajusten a pues a sus requerimientos. Y luego una vez ya establecido este filtro y elegido el apartamento que más le guste, tendrá que meter sus datos y esto llegará a la parte de ventas, ¿vale? La parte de ventas. Hay dos partes en ventas. Estará más la parte de back office, en la cual nosotros pues gestionaremos todas las leads que se han creado, ¿vale? Al final, pues bueno, este será un potencial cliente, pero todavía no es un cliente. Entonces, bueno, pues es un lead que tendremos que gestionar y convertir en oportunidad para luego ya mandar a nuestro comercial pues a realizar la visita, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una pantalla que nos encontraremos en las cuales, pues desde aquí esto es un CRM, no solo podemos gestionar leads, sino pues bueno, podemos realizar todo tipo de operativa pues relativa a las ventas y a la comercialización, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde aquí podemos entrar y ver pues todos los leads que se han generado. Aquí pues tenemos a Eduard Bacher aquí, que será pues uno de nuestros potenciales clientes que ha parecido estar interesado en un cierto inmueble. Entonces, bueno, pues desde aquí podemos ver todos los datos que ha introducido, podemos llamar al cliente, ver si realmente está interesado en la casa para así cualificar la oportunidad, el lead y convertirla en oportunidad. Y una vez este lead se ha convertido en oportunidad, pues, o sea, bueno, aquí al convertirla pues tendremos que introducir un valor, ¿vale? Un valor en dólares, un valor estimado. Y pues bueno, desde aquí ya podríamos establecer una cita y mandar a nuestro comercial pues eso, a realizar la visita con el cliente para ver si para realmente intentar cerrar esa oportunidad. Aquí es la parte que os comento, ¿vale? La parte de ventas en la cual pues se trata de enviar a nuestro comercial con una aplicación móvil en la cual pues bueno entre y tenga
un calendario en el cual pueda ver pues, sus visitas, podrá pues, generar el contrato, además de otras cosas. Esto está muy resumido, pero bueno, desde aquí podrá generar el contrato y firmarlo en caso de que el cliente esté interesado. Y la parte de servicios, pues esto es igual. Al final, pues imaginaros que a nuestro cliente se le ha roto la lavadora, pues aquí veremos todos los tickets disponibles y tal. Tendremos aquí pues de qué canal proceden cada uno de estos tickets y su nivel de prioridad, etcétera, etcétera. Y desde aquí tenemos un call center integrado en la solución para los cuales, pues si Eduard Bacher, nuestro cliente, nos llama y nos dice que tiene una cierta avería, pues podremos crear el ticket desde aquí. Crearemos un ticket que luego pues le daremos más detalles, lo rellenaremos como sea oportuno. Aquí podemos ver pues si el objeto que se ha visto dañado en cuestión sigue en garantía o se ha pasado la garantía, qué piezas tengo que llevar para que el técnico tenga todo lo que necesita para operar, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez creamos el ticket, estaremos en la parte más móvil, en la parte de enviar a nuestro técnico a que gestione esa incidencia. Entonces, al final, pues es la misma idea que la del comercial, pero desde el punto de vista de un técnico. Tendrá su horario, dará el check-in una vez empieza a dar el servicio, de manera que podamos monitorizar el tiempo de servicio de cada uno de nuestros técnicos. Termina, pues enseñará todo el ticket a nuestro cliente y nuestro cliente pues podrá firmarlo. Podamos, pues bueno, decirle el trabajo está hecho, todo es perfecto y sin incidentes. Vale, pasamos a la parte más analítica, ¿vale? Al final, bueno, todo esto es la parte tradicional de Real Estate. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando utilizamos Real Estate y lo sentamos sobre HANA, pues podemos hacer uso del cockpit únicamente sobre HANA, ¿vale? Entonces, bueno, estos son simplemente pues retos que tenían previamente nuestros clientes. Pues al final el cockpit nos va a ofrecer una visión holística, una visión total, global de todos nuestros datos. No solo los datos relativos a Real Estate, sino todos esos datos juntos en una visión unificada, ¿vale? Pues al final datos comerciales, datos relativos a mantenimiento, datos relativos a Real Estate en sí, a costes pues de ocupación, qué tasa de ocupación tenemos, qué no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto al ser en tiempo real nos va a proporcionar pues la capacidad de reaccionar a tiempo y de tomar acciones directamente una vez nos encontramos el problema de frente. Y pues bueno, es una herramienta bastante flexible que nos permite pues crear todo tipo de KPIs utilizando las vistas HANA y bueno, es bastante sencillo relativamente de crear, ¿vale? El usuario luego además puede pues crearse su propio dashboard y operar como funcionalidad, pues bueno, como os he comentado, funcionalidad es una visualización basada en roles. Entonces, bueno, cada usuario que acceda al cockpit va a ver únicamente aquello que tiene derecho a ver, ¿vale? Tiene capacidades de drill down. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, al final esto va a estar basado en tiles, en estas baldositas, en estos cuadraditos. Ahora veremos ejemplos. En los cuales clicando podemos pues acceder a más detalles sobre el dato, incluso acceder al sistema RP para poder pues realizar las acciones que se requieran. Bueno, se apoya también en sistemas geográficos que nos van a permitir pues eso, hacer una gestión más eficiente de nuestros problemas. Y bueno, pues eso, como os he comentado, se puede acceder directamente al sistema fuente desde el cockpit. Muy flexible, al final se pueden crear nuevos reportings y indicadores sin un gran esfuerzo de programación. Eso sí, se han de crear el usuario final. No va a ser capaz de crear estos diferentes indicadores. Él tendrá un pool de indicadores ya creados por IT o en proyecto o cuando sea necesario, que estos usuarios podrán elegir para crearse su dashboard, su pantalla de inicio a la cual accederán. Vale. Aquí tenemos pues ejemplos del cockpit. Como veis, pues se optimiza con el uso de herramientas geográficas, de manera que pues todos nuestros objetos y todos nuestros indicadores están referenciados en el mapa. Una vez vayamos haciendo drill down en el mapa, estos indicadores de los cuadraditos irán cambiando en función del área que vayamos seleccionando. Y bueno, una vista de datos operacionales y económicos. Pues vamos a poder ver qué nos está costando
cada uno de nuestros espacios o nuestros inmuebles, pero también podemos ver pues qué cantidad de órdenes de trabajo hay abiertas para un cierto inmueble o qué consumo energético estamos teniendo para un cierto edificio, etcétera, etcétera. Vale, bueno, el proceso de pagos en tiempo real también se puede lanzar desde aquí. Y bueno, aquí tengo un pequeño vídeo en el cual pues se puede ver un poco. Parece que el vídeo no funciona. No sé qué le pasa al vídeo. Os lo haré llegar más adelante. Bueno, más vamos un poco cortos, nos quedan 20 minutos y tenemos que ver IFRS. Pero bueno, vamos a saltar. Os haré llegar el vídeo más adelante. Bueno, ¿qué dos partes vamos a ver aquí? ¿Qué implicaciones tiene FRS y cómo cubrimos desde SAP esta casuística? Muy rápido, al final vamos a tener, IFRS va a suponer que aquellos acuerdos de arrendamiento desde el punto de vista del arrendatario, desde el punto de vista del arrendatario, sí, exactamente, pues antes se hacían off-balance, se hacían fuera de balance y ahora habrá que capitalizarlos dentro de balance y habrá que convertirlos en un llamado activo de derecho de uso que tendrá su contrapartida en el pasivo mediante una obligación, ¿vale? De cara pues, a que estos activos, que todos estos balances que reportan las empresas pues sean muchísimo más comparables y que, bueno, que se informen los compromisos futuros de las empresas en los balances de manera mucho más eficaz, ¿vale? ¿Qué teníamos antes de la entrada en vigor de IFRS que entrará en 2019? Pues bueno, teníamos dos tipos de arrendamiento. Los arrendamientos financieros, que ya se incluían en balance, y por otro lado los arrendamientos operativos, que simplemente se informaban en P&L, en la cuenta de pérdidas y ganancias, como un gasto. ¿Qué vamos a tener ahora? Pues bueno, ya todos los arrendamientos van a pasar a ser arrendamientos operativos, arrendamientos financieros y todos han de informarse en balance, de manera que para cada uno de estos arrendamientos, ya sean de inmuebles como de equipamiento, van a tener pues un impacto en balance, en activo y en pasivo. Se creará el llamado activo de derecho de uso y en pasivo pues una obligación de pago por ese activo. Vale, bueno, ciertas implicaciones que tenemos aquí, pues primero habrá que definir si es arrendamiento o servicio. Vale, pues hay cierto margen aquí de maniobra, las empresas tendrán diferentes opciones a la hora de escoger, ¿vale? Un ejemplo muy rápido, al final un parking, por ejemplo, que tú arriendas, si es una plaza fija en la cual vas a tener tú siempre a disponibilidad, esto será un arrendamiento. Sin embargo, si tenemos la capacidad de aparcar en un parking, pero no es una plaza fija, sino que podemos escoger alguna plaza que esté libre, pero tenemos una plaza asegurada, esto se puede definir como un servicio y por lo tanto quedaría exento de ser impactado por IFRS. Separación de componentes. Bueno, pues al final te pueden llegar facturas que incluyan tanto rentas fijas como, por ejemplo, servicios de mantenimiento. Pues esos servicios que quedarían fuera deberían quedar fuera. Entonces, bueno, pues hay veces se da estos casos en los cuales pues tenemos que ver cómo los separamos o incluso decidir que, bueno, que no nos merece la pena el esfuerzo, directamente todo pasa a estar impactado por IFRS y listo. Plazo de arrendamiento, bueno, esta es un poco la gestión de fechas, no es solo este contrato empieza en una fecha X y acaba en una fecha Y, sino que habrá que definir, pues bueno, no siempre es así, puede ser que nosotros vayamos a ejecutar dos opciones de renovación y por lo tanto, pues el plazo de arrendamiento crezca, ¿vale? Y esto al final, el activo, lo capitalizaremos por un valor mayor debido a que, pues bueno, el valor exactivo no es solo el plazo marcado en el contrato como fecha de inicio y fecha de final, sino que será fecha de inicio, fecha de final, más ese tiempo de dos opciones de renovación que estaremos también pagando, ¿vale? ¿Qué queda exento de IFRS? Pues aquellos aquellos arrendamientos que tengan un importe menor de $5.000 y los que sean de una duración menor de un año. Esos no se ven afectados. Bueno, los índices quedan todos, la variación, las condiciones variables quedan todas exentas, excepto aquellas debidas a variaciones, por ejemplo, por ciertos índices, como puede ser el IPC. Los cambios relativos al IPC sí que se seguirán teniendo en cuenta, y ese cambio de condiciones, pues al final, bueno, habrá que revalorizar ese activo y seguir operando con normalidad.
Bueno, habrá que tener en cuenta también el tipo de interés que puede informarse en el contrato de arrendamiento o tendrá que ser calculado, ¿vale? Dependerá de la casuística. Y la fecha de primera aplicación. Aquí hay tres opciones que tendremos que elegir de cara a empezar a operar acorde a IFRS 16 en 2019. Podremos tener en cuenta los contratos desde que nacieron esos contratos. Si tenemos un contrato de 1950, habrá que tenerlo en cuenta desde 1950, ¿vale? Haciendo los ajustes necesarios en balance. O pues podemos empezar a operar en 2019, es decir, aquel contrato que es muy antiguo, pues bueno, calcularemos su valor de capitalización a día de hoy, a día de 2019, y empezaremos a operar, ¿vale? Y luego hay opciones mixtas, ¿vale? A lo mejor pues empezando desde 2018 y teniendo una comparativa, o bueno, ¿cómo damos nosotros cobertura a IFRS 16 desde SAP? Pues bueno, al final nosotros eh, en un primer punto, bueno, vamos a ver qué camino hay que seguir, ¿vale? Y luego ya pasamos a cómo lo cubrimos. ¿Qué fases hay aquí? Pues bueno, va a haber tres fases principales, vamos rápido. La fase de análisis. Al final esta fase es muy importante y requiere bastante esfuerzo para las empresas. Al final para las empresas tienen que saber qué tienen, cómo lo tienen, dónde lo tienen, ¿vale? Al final hay empresas que tienen contratos guardados en cajones y en armarios que ni siquiera saben que tienen y a lo mejor creen que el impacto que va a tener IFRS para ellos no es tan grande cuando en realidad sí que lo es, ¿vale? En realidad lo que pasa es que no tienen visibilidad del volumen de contratos que están gestionando actualmente. Entonces, una vez ya se han un poco asentado y han conseguido saber qué exactamente tienen que analizar, empezará pues la implementación del proyecto y en paralelo habrá que realizar un proceso bastante intenso también de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque la entrada en vigor de IFRS 16 va a suponer un cambio de procesos bastante importante. Al final, hasta ahora, como los arrendamientos se pasaban directamente como gasto, la gente de contratos únicamente creaba el contrato y liberaba el cash flow de pagos y listo, no tenía que hacer nada más. Ahora va a entrar en juego el departamento de activos fijos, ¿vale? Entonces son gente que nunca han hablado, nunca han tenido contacto y ahora van a tener que trabajar codo con codo. De manera que, pues bueno, hay que cambiar un poco el proceso y hay que concienciar a la gente de que las cosas van a cambiar. Una vez ya pues la solución esté implementada, habrá que hacer una abstracción de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, esos contratos que hemos encontrado y que hemos localizado, habrá que cargarlos en el sistema, habrá que traducirlos un poco al lenguaje del sistema. Esto puede ser también bastante complejo porque bueno, hay contratos con unas condiciones muy complejas. Normalmente, por ejemplo, los contratos de equipamiento, ya sea pues de flotas de coches o de impresoras, de lo que sea, pues esos contratos suelen ser más sencillos, pero pues las condiciones de arrendamiento suelen ser bastante complejas en ocasiones y pues bueno, hay que realizar una abstracción bastante, pues, puede llevar bastante esfuerzo. Y bueno, pues una vez ya tenemos todo cargado, empezaremos a que los contratos tengan un valor inicial, pues empezaremos a operar en concordancia con la norma. Empezaremos a dar una gestión a todos esos contratos. Tendremos que valorarlos y clasificarlos en función de las normas correspondientes, no solo IFRS 16, a lo mejor también se ven afectados pues, por US GAAP o por GAPs locales, ya sea pues, el HGB alemán o pues, cualquier GAAP local que sea importante. Y luego pues podremos contabilizar de manera con unas contabilizaciones multigap, ¿vale? Al final en diferentes ledgers iremos contabilizando lo relativo a las diferentes normativas. Pues en un ledger utilizamos un ledger para las contabilizaciones según IFRS 16, otro para las contabilizaciones según US GAAP, etcétera, etcétera. Esto en caso de tener el New GL, ¿vale? El New General Ledger. En caso de tener el antiguo, pues seguiremos contabilizando por rangos de cuentas. Pues estableceremos un rango de cuentas para IFRS, otro para US GAAP, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo damos soporte nosotros? Pues de nuevo aquí tenemos Real Estate, ya teníamos una solución integral de gestión de contratos y hemos dicho, pues bueno, al final esto solo va a afectar a los contratos de leasing, es decir, de nosotros como inquilinos. Entonces, bueno, pues dado que nuestra herramienta ya gestiona todos estos contratos de manera integral, pues vamos a aprovechar esta funcionalidad para poder pues crear sobre esta funcionalidad la herramienta en cuestión.
hemos definido ya IFRS sobre este motor de gestión contractual y desde aquí lo llevamos. ¿Qué ciclo se lleva en la parte de contratos? Pues bueno, aquí gestión de contratos. Esto es lo que ya os he explicado en la parte anterior de Real Estate, ¿vale? Toda la gestión que puedes realizar sobre el contrato. ¿Y ahora qué se añade nuevo, nueva funcionalidad sobre esta herramienta? Pues bueno, una parte de valoración y clasificación, ¿vale? Pues se podrán crear reglas de valoración y clasificación, pues relativas a IFRS, a US GAAP, etcétera, etcétera. Y luego, pues desde aquí podremos generar directamente desde la herramienta el activo de derecho de uso correspondiente y gestionar pues, todos esos tipos de interés, todas esas fechas que pueden ser necesario gestionar, que ahora veremos en un ejemplo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final todos esos cambios que se puedan dar van a suponer la revalorización de ese contrato y por lo tanto del activo fijo que se ha creado de derecho de uso que proviene de ese contrato. Entonces, bueno, pues la herramienta tiene que dar soporte a esos posibles cambios sin necesidad de crear un contrato nuevo. Al final, desde el mismo contrato, lo modificamos, lo revaluamos y volvemos a empezar a operar. Y luego, pues bueno, lo que os he comentado, contabilizaciones multigap, ¿vale? A partir de aquí, el sistema empezará a lanzar contabilizaciones tanto del cash flow de pagos que venía generando antes de establecer IFRS 16 y luego además pues todas las contabilizaciones pues de amortización, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una pequeña demo solo para dejaros un poco ver cómo lo gestionamos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es nuestra nueva interfaz Fiori. Entonces, pues desde aquí empezaremos a crear. Entonces, aquí tenemos cómo creamos el contrato, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes pestañas que tendremos que tener en cuenta para la creación de ese contrato, ¿vale? Esto es una demo muy cortita y no se pueden ver, pero bueno, que sí tenemos una entrada general de datos, en el cual pues vemos que el tipo de contrato es un contrato de leasing, un contrato de arrendamiento. Aquí vamos a definir pues todos los partners que puedan estar interesados, toda la parte de fechas críticas de inicio y de fin, así como condiciones de renovación, etcétera, etcétera. Asignaremos los objetos oportunos, bueno, la frecuencia de pago, etcétera, etcétera. Aquí asignaremos las condiciones y bueno, pues ya pasaremos a la parte de valoraciones. Son estas dos pestañas que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí los parámetros de valoración. Aquí hemos visto que, por ejemplo, hemos definido a la vez 3 criterios de valoración: IFRS, US GAAP y el GAAP local alemán, el HGB, ¿vale? De manera que el sistema es capaz de, en paralelo y en tiempo real, llevar a cabo las contabilizaciones para cada uno de estos criterios de valoración. Aquí estamos definiendo el de IFRS 16. Entonces aquí tenemos pues, los campos que tenemos que informar para dar cobertura a IFRS 16. Por ejemplo, el tipo de interés, que siempre tiene que ser informado según la normativa, que es 2,36, ¿vale? Otros campos que son importantes, pues bueno, aquí tenemos Absolute End, que va a corresponder a la fecha de finalización del contrato, ¿vale? Pero luego tenemos End of Usage, Right of Use, ¿vale? Que es una fecha en la cual, pues por ejemplo, si nuestro activo amortiza antes de que el contrato venza, si antes de que el contrato venza, pues al final esta será la fecha de valor de capitalización, porque no tiene sentido al final seguir informando, al final luego cancelaremos el contrato una vez amortice nuestro activo. Contratos vitalicios, por ejemplo, que a lo mejor pues no puedes capitalizar por un activo vitalicio, sino que tienes que utilizar esta fecha. O probablemente, en caso de que no coincida con la fecha de finalización de contrato y sea, pues vamos a ejecutar unas opciones de renovación X porque lo sabemos, o vamos a ejecutar, tenemos planificado ejecutar una opción de terminación previa a la finalización del contrato, etcétera, etcétera. Vemos que una vez activamos este contrato, aquí se nos ha creado un activo fijo, un activo de derecho de uso, el cual podremos hacer un doble clic y navegaremos al activo directamente creado pues con una clase de activo que nosotros hayamos definido y con unas claves de amortización X, etcétera, etcétera, de manera que podemos empezar a dar soporte a toda la vida útil de ese activo con toda normalidad, como hemos hecho siempre desde el módulo de activos fijos de SAP. A partir de aquí pues podemos generar el cash flow, ¿vale? Aquí vemos que esto es para IFRS 16, de manera que
nuestra depreciación, que según IFRS 16 es lineal, pues la tenemos aquí informada, ¿vale? En caso de ser US GAAP, aquí deberíamos darle a esta flechita, establecer US GAAP y veríamos la simulación para US GAAP, que veríamos una amortización creciente, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la norma, pues tenemos que el sistema se ajusta a los requerimientos de cada una de ellas. Entonces, bueno, pues aquí hemos generado los cash flows en simulación, decimos, vale, estoy de acuerdo. Aquí, de hecho, podremos ver el impacto que va a tener en balance y podremos decidir si realmente nos merece la pena comprar o alquilar, o directamente podemos pasar a comprar porque nos es más útil. Y bueno, pues podemos ver en cada caso qué es oportuno. Y bueno, pues aquí al final tenemos la parte de las contabilizaciones, los resultados que reportamos, ¿vale? O sea, aquí tenemos para cada uno de los criterios, pues es un informe en el que podemos ver toda la información agregada. Aquí podemos quitar y poner columnas, etcétera, etcétera. Pues tenemos toda la depreciación, todos los pagos, todos los movimientos relativos a interés, el balance de cierre, etcétera, etcétera. Vamos a ver volando, nos quedan 5 minutos, entonces quería llegar un poco a la parte de Cloud for Real Estate. Al final esto es una solución que se está creando sobre nuestra plataforma HANA, SCP, SAP Cloud Platform, y pues bueno, al final es un entorno de desarrollo en la que no solo nosotros como SAP desarrollamos aplicaciones, sino que bueno, luego veremos que es un entorno colaborativo, ¿vale? Tiene dos partes principales. Una parte standalone, una parte que no necesita del ERP por debajo, que es la parte de Location Management, que nos permite pues gestionar todo nuestro portfolio de inmuebles, ver temas relacionados con costes, con ocupación, etcétera, etcétera, y pues poder bajar desde el nivel de mapa, el nivel geográfico de todas nuestras localizaciones, ir un paso más y bajar a nivel de edificio, a nivel de inmueble. Y luego, por otro lado, vamos a tener la parte de gestión de contratos. Gestión de contratos al final es sobre nuestra aplicación de contratos del ERP, de Real Estate Flexible. Hemos montado Contract Management en Cloud for Real Estate, que al final es una máscara que nos permite pues, una visualización muchísimo más ágil y más bonita de los contratos que ya tenemos creados en la herramienta y que gestionamos desde la herramienta de Real Estate Flexible, ¿vale? Al final esto es solo una máscara de visualización que no nos permite una gestión. La parte de localizaciones también es más orientado a la visualización y al control más que a la gestión, ¿vale? De momento. Es una herramienta que va para adelante y que se sigue desarrollando. Y bueno, pues quiero enseñar. Este vídeo nos enseña un poco cómo funciona la solución, ¿vale? Aquí veis que tenemos un mapa en el cual veremos todos nuestros inmuebles localizados y aquí en nuestra parte derecha vemos cómo tenemos todos los costes, pues los planificados contra los actuales, nuestro coste por metro cuadrado, nuestro coste por espacio de trabajo, etcétera, etcétera, y unos indicadores relativos al área, ¿vale? Pues el área total que tengo, qué área tengo alquilada, qué área tengo comprada, etcétera, etcétera. Vemos aquí en la parte superior de la pantalla que tengo diferentes filtros, ¿vale? Área total, tipo de edificio, etcétera. De manera que puedo filtrar lo que me aparece en el mapa en función de estos indicadores, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, podría elegir Building Type, como hará ahora, Building Type, oficinas, por ejemplo, ¿vale? De manera que vemos que al cambiar oficinas, todos los indicadores cambiarán porque el número de circulitos que tenemos en el mapa también cambian, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo, haremos otro filtro ahora por aquellas localizaciones que están alquiladas y no en propiedad nuestra, ¿vale? Vemos cómo todo va cambiando. Y luego, pues bueno, aquí en el panel izquierdo vemos cómo podemos realizar un filtro pues por localización, ¿vale? Iremos a Europa, luego iremos a Europa Occidental, Alemania, y dentro de Alemania pues iremos a Potsdam, ¿vale? Y en Potsdam podemos ya entrar un poco más a detalle del edificio que nosotros tenemos en Potsdam. Aquí, dentro de este edificio, vamos a poder ver pues los diferentes indicadores que nos sean de utilidad. Por ejemplo, aquí vemos el área dependiendo de las componentes, ¿vale? Pues vemos que tenemos un espacio total de 13.000 metros cuadrados que están divididos como indica aquí, ¿vale? Pues tenemos 9.000 dedicados a espacio de trabajo,
Pero luego también tendremos áreas de circulación X, bueno, pues diferentes indicadores, ¿vale? Vamos a ir pasando, que ya se me ha hecho la hora. Podemos cambiar esta visualización y podemos, pues aquí para este edificio, pues ver diferentes indicadores. Por ejemplo, aquí podemos asignar objetos de coste, ¿vale? Vamos a ver que podemos asignar un coste enter de manera que podemos llevar una trazabilidad de los costes o órdenes internas. Podemos asignar contratos que nosotros hayamos creado y que tengamos asignados a ese edificio que estamos viendo, pues podemos asignarlos también aquí. Y bueno, pues luego cargar documentos a la herramienta, ¿vale? ¿Qué documentos podemos cargar? Pues todo tipo de PDFs, imágenes, etcétera. Y luego, por ejemplo, esta parte de... a ver, vamos a ver. Esta parte, por ejemplo, es un desarrollo de un partner, ¿vale? Que se llama Navis. Esto es un modelo 3D. Un momentillo. Aquí vamos a ver la integración con un partner, ¿vale? Siento las prisas, pero es que estamos ya sobre hora y si no, no me da tiempo a enseñaroslo. Bueno, esto es una parte de realidad aumentada sobre nuestro edificio. Entonces, bueno, desde aquí podemos ver cómo pues podemos ir accediendo a nuestro edificio y tener aquí tags o etiquetadas a diferentes personas. Luego también tenemos la herramienta de búsqueda que nos va a permitir desde aquí pues buscar a diferentes personas dentro de nuestro edificio. Por ejemplo, vamos a buscar a Tobías y nos va a indicar, por un lado, cómo llegar hasta él con una cierta ruta o directamente nos va a llevar hasta él, efectivamente. Y lo mismo vamos a poder hacer pues con equipamiento, ¿vale? Pues decimos, quiero buscar un aire acondicionado cuando venga nuestro técnico, quiero buscar un aire acondicionado para arreglarlo. Pues directamente aquí también nos puede encaminar hacia donde está ese equipo, darnos también los datos técnicos de ese equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues por otro lado, vamos a pasar la parte de contratos, ¿vale? Esta es la visualización, esa máscara que hemos puesto, que hemos construido sobre la parte de real estate flexible de contratos que nos permite pues, una visualización más ágil. Entonces, bueno, aquí tenéis el ejemplo de cómo se vería cada uno de los contratos. Pues aquí tenemos un timeline de todo el contrato y, bueno, pues los diferentes datos que podemos ver, ¿vale? Pues todas nuestras condiciones de renovación, nuestras condiciones de terminación, podemos realizar simulaciones, ver aquí, por ejemplo, qué tipo de recordatorios nos van a saltar porque los hemos definido nosotros en el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es simplemente una máscara que no permite una gestión de ese contrato, pero sí una visualización, pues eso, para partes que puedan estar interesadas y luego, pues eso, en un futuro se pretende que sí que se pueda realizar una gestión desde aquí, ¿vale? Estamos en hora, el roadmap os lo hago llegar, ¿vale? Pero vamos, al final sí, os lo hago llegar mejor porque no nos da tiempo a